Ok. Y voy a empezar con la cortina del programa. Vámonos. Un momentico, pongo aquí el timer porque a veces se me pasa el tiempo y después me toca editar como un berraco cuando me encarreto conversando. ¿Cuánto tiempo de Rafa? De grabación son 56 minutos. Ah, ok. Ok. Iniciar. Va. Hola, yo soy Rafael Hernández y esto es Lo Bueno de la Vida. Lo bueno de la vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz. Bienvenidos amigos oyentes de Frecuencia U a Lo Bueno de la Vida. Reciban nuestro cálido saludo y la gratitud por su presencia hoy en esta nueva emisión. Siempre nos inspira a generar reflexiones, a hacernos preguntas que nos puedan llevar a nuevas comprensiones sobre cómo vivir la vida y reencontrarnos con todo lo bueno que ella tiene para nosotros. Al fin y al cabo, la vida es un viaje de infinitos aprendizajes y de infinitos despertares. Escríbanos o envíenos un audio a nuestro WhatsApp 315-748-8362 y cuéntenos sobre sus experiencias con el programa, inquietudes, preguntas y temas que les gustaría que tratáramos. Queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones. Así que bienvenidos de nuevo y ya estamos listos para contarles a qué vinimos hoy. En Lo Bueno de la Vida nos preguntamos, ¿a qué vinimos hoy? Bueno, y creo que casi todas las personas hemos tenido momentos de esos en que nos elevamos, nos distraemos de aquello en lo que estamos y nos desconectamos por un momento, quizás por algo que nos atrae más la atención y nos logra capturar por un tiempo. A veces ni nos damos cuenta de esa distracción y volvemos a lo que hacíamos. Otras veces alguien nos llama y nos dice, oiga, ¿usted dónde está? ¿En qué está pensando? Y entonces ese llamado nos trae de regreso. También puede suceder que si nuestra vida es agitada y llena de actividades, pasemos por encima de detalles importantes de la vida o de esa misma actividad o inclusive de otras personas y aún de nosotros mismos. También el estrés, la ansiedad, las preocupaciones nos secuestran por momentos del hacer, del vivir y nos llevan a dar vueltas en la mente. En otro caso, puede ser que las emociones que sentimos sean tan fuertes que nos desbordemos y perdamos un poco la objetividad o nos salgamos de casillas. Para estas y muchas otras situaciones está mindfulness, un entrenamiento para la vida y nuestro tema de hoy aquí en Lo Bueno de la Vida. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Invitado en Lo Bueno de la Vida para contagiarnos positivamente. Y nuestras invitadas de hoy de lujo. María Camila Saldarriaga ya ha estado con nosotros en Lo Bueno de la Vida, psicóloga, máster en logoterapia de la Universidad del Norte, también máster en psicología de la Universidad de los Andes. Psicoterapeuta con muchos años de experiencia clínica, es consultora mindfulness de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y miembro del equipo de facilitadores Mindful Living Colombia. Bienvenida de nuevo, María Camila, a Lo Bueno de la Vida. Hola Rafael, hola Natalia, qué rico poderlos acompañar hoy. Muchas gracias por esta deliciosa invitación. Bueno, ¿qué está haciendo lo bueno de la vida para ti en este momento en que estamos viviendo? Mira, hoy el día frío me invita a recogerme, estoy en un espacio abierto donde tengo mis caballos, donde están mis perros, entonces para mí hoy lo bueno de la vida es campo, campo y mi familia.
Y la salud, sin duda la salud, también la agradezco bastante hoy. Genial. Y nos acompaña por primera vez y espero que venga muchas veces más a lo bueno de la vida, Natalia Jaramillo. Nati de profesión es diseñadora industrial, es consultora mindfulness de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal con entrenamiento y formación en Mindful Self-Compassion, es tallerista, asesora, acompañante individual de procesos mindfulness y también miembro del equipo de facilitadores de Mindful Living Colombia. Nati, qué rico tenerte aquí. Rafa, Cami, yo feliz de estar aquí por primera vez con ustedes y aquí hablemos de lo que nos apasiona y lo que más nos gusta. Genial. ¿Qué es para ti lo bueno de la vida en este tiempo? Pues creo que como a todos en esta cuarentena ha sido valorar profundamente personas, abrazos, espacios y darnos el permiso de sentir tantas cosas diferentes que me han pasado. Eso ha sido para mí lo bueno de este momento de la vida. Genial. Pues bueno, para quienes llegan por primera vez a la audiencia, yo soy Rafael Hernández, terapeuta transpersonal y también consultor mindfulness especializado en mindfulness para salud y el desarrollo, con estudios en terapia de sonidos de la Escuela de Terapias Energéticas de Madrid y diplomado en terapias alternativas del CUAM de México, Guadalajara. Autor del libro El viaje del amor, un camino al corazón. Y también parte del equipo Mindful Living Colombia. Así que vamos a tener un conversatorio delicioso porque obviamente si hacemos lo que más nos gusta, eso sabe más rico. Comencemos por definir para nuestros oyentes qué es el mindfulness. Nati, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías a alguien que llega por primera vez? Pues como trato de explicárselos a las personas que acompañan el proceso, para mí mindfulness es un camino de autoconocimiento. Es aprender a escucharnos y a volver al estar aquí a la hora que... No, Nati, te estoy escuchando muy comentaste cortado. al principio, tantas veces nos vamos. Para mí mindfulness es conectar, sí. Está muy entrecortado. Vamos a repetir ese pedacito. Mira si te puedes ubicar o apaga el video un momentico y ahorita vuelves a prenderlo. Listo, voy a apagar el video a ver cómo nos va. Listo. Bueno, Nati, cuéntanos para ti qué es mindfulness. ¿Cómo se lo contarías a alguien que llega por primera vez a este entrenamiento? Bueno, para mí mindfulness es un camino de autoconocimiento. Es aprender a vivir en el presente, conocer cómo funciona nuestra mente, darnos cuenta, autogestionar. No, Y Nati. aprendí en el camino de mindfulness que es definitivamente un proceso personal, de Nati. Sí, paciencia lástima porque y está muy de bueno todo lo que está reconexión. diciendo. Nati, Nati, no se No te me va mucho. oyen. No, empieza ahí mismo a entrecortarse. Además que está demasiado lindo todo lo que dices. Yo estoy como, por favor, señal, funciona. Amo mucho. Nati, Nati. ¿no tienes otro lugar de la casa donde te puedas ir? Conectada a tocar. Nati, te perdimos. Cambio de locación. Un momento, por favor. Bueno. Bueno, eso es lo bueno que se puede editar, que no toca volver a arrancar de cero. No, sí, pero esta editada de video es de lo más mamón que hay. Chicos, ahí, ¿qué No, tal? Aquí estoy pues al lado del módem. yo Bueno, creo que tú- habla de corrido un segundo a ver si se oye sí, bien. eso, habla de corrido un minutico a ver qué pasa. Aquí estoy. ¿Cómo me oyen y me ven? ¿Tú estás desde portátil o desde celu? Con portátil. ¿Y tienes forma de conectarte por el cable de red? Nico, tengo forma de conectarme por el cable de red. Solo wifi.
Ok, porque es que por el ¿Ay cable qué? ¿Cómo me están oyendo ahí? Yo le digo mejor. se oye un poquito mejor, pero todavía Amor, ¿me traes un café? se te corta por momenticos. Ay, aquí estoy ya en el mejor punto de conexión que No, sí tengo se en oye toda la casa. mejor. Bueno, arranquemos ahí a ver qué pasa. Sí, Amor, deja la bulla, porfa, que se oye acá. Santiago, busca el perro, ¿dónde está el niño? No sé qué. Ok, ahora sí. sí, yo oigo los perritos de Cami. Retomamos. 5, Listo. 4, 3, 2, 1. Bueno, Nati, cuéntanos cómo le definirías a alguien qué es mindfulness. Para mí, mindfulness es un camino de autodescubrimiento, es autoconocerse, es aprender a cómo funciona nuestra mente, a escucharnos, a permitirnos sentir, a permitirnos explorar lo que nos va pasando. Para mí fue una introducción también pues como a la meditación y todo esto es aprender a vivir en el presente, de callar nuestra cháchara mental, nuestro parloteo, y cultivar una mente feliz, que finalmente sí es cultivable, no depende de nadie, depende de lo que nosotros hagamos por nosotros mismos. Para mí eso es mindfulness. Pues me encanta eso de cultivar la mente feliz, ¿no? Porque creo que desde el poder del lenguaje también comenzamos a pensar en felicidad y es parte importante de lo que necesitamos, modificar mucho la estructura del lenguaje y del pensamiento. ¿Tú cómo lo ves, Cami? Yo creo que me uno mucho y resueno con eso que dicen a ti, que es cultivar, ¿no? Sí, que es cultivable. A veces, cuando no somos conscientes como de esa de libertad que tenemos de poder entrar un poco más profundo, yo siento que el efecto es como uno sentirse atrapado por las circunstancias, por las reacciones. Para mí el mindfulness es una llave de conciencia, es como una puerta de entrada donde yo me doy cuenta que no importa qué esté sucediendo afuera, puedo encontrar un espacio de paz, puedo encontrarme de una manera diferente y puedo empezar como a medir mucho más mis reacciones y esas respuestas automatizadas que tengo ante la vida. Para mí el mindfulness es como es eso, es una llavecita de entrada a estar aquí y realmente a poder disfrutar, y creo que parte de ese cultivo de una mente feliz es el placer y el gozo de la vida. Y para mí a nivel personal, y creo que lo que he visto en consulta trabajándolo con muchas personas, es ese regalo de que estamos aquí y nos podemos saborear la vida sin importar qué está pasando y sin poder cambiar todo lo que hay. Entonces es ese regalo como de darme cuenta que me puedo relacionar conmigo y con el mundo de una manera mucho más amable y mucho más amorosa, que creo que eso influye mucho. Así es. A mí hay algo que me ha encantado y tiene que ver con la siguiente pregunta de cómo nos ha tocado a nosotros en nuestras vidas mindfulness. Mm. A mí me ha impactado mucho el que no es un curso más, no es una clase cualquiera, porque siempre pongo este ejemplo, cuando tú estudias guitarra, pues obviamente estás tocando guitarra y estás conectado, o estás en un concierto y estás conectado, pero el resto del tiempo no vives la guitarra. Ujú. Y si haces clase de yoga, pues cuando vas a yoga, y salvo que adoptes algunas prácticas de estilo, estarías ahí conectado. En cambio, mindfulness es, como lo decimos, 7 días a la semana, 24 Mm. horas, 365 días del año. Y yo creo que ese ha sido el impacto más poderoso que ha tenido en mi vida, el darme cuenta que se vuelve una forma de vivir, un estilo de vida, sin necesidad de abandonar ninguna práctica, ninguna forma de ser en particular, porque como se trata de observarlo todo mientras lo estamos haciendo, entonces no significa renuncias, como quizás pongo un ejemplo extremo de una dieta. No puedo comer esto. Aquí, si lo comes en observación, te darás cuenta justamente de por qué lo estás haciendo y de dónde viene. Así que para mí ha sido el impacto. ¿Para ustedes cuál? Bueno, Nati. para mí creo que de pronto causó curiosidad, soy diseñadora industrial, entonces para mí el impacto del mindfulness, digamos que fue un cambio radical en mi vida. O sea, yo abandoné digamos que mi profesión, no diseño más, salí de la oficina, porque el mindfulness me abrió los ojos de una manera tal que yo ya no podía vivir en el piloto automático que yo vivía antes.
Creo que mindfulness tiene ese poder, es que una vez tú te conectas, lo practicas y lo sientes, ya no hay una reversa. Ya tú ves todo diferente. Uno ya tiene esa capacidad, digamos, de hacerse el bobo tan fácil como antes o de arrastrarse por cosas. Uno ya cambió. Lo que dice Rafa, estoy totalmente de acuerdo. Uno vive mindfulness, uno no da una clase de 2 horas y sale y no es mindfulness, no, uno se convierte como en esta práctica, en esta manera de vivir, en esta manera de observarse, de reflexionarse todo el tiempo. Para mí la vida es otra, totalmente cambié todo. Aunque sabemos que mindfulness no nos compromete con dejar rutinas o creencias o cosas, finalmente en el proceso de autoconocimiento uno sí termina por adoptar unas rutinas o unos hábitos de vida y de pensamiento más saludables. Entonces uno finalmente sí termina por cambiar cosas, inclusive gente de tu círculo, sitios que uno frecuenta, porque uno ya ve las cosas de una manera diferente. A mí mindfulness me cambió la vida toda, una Natalia antes de y una Natalia después de. Genial. Es cierto. Me consta. Yo creo que yo viendo a Natalia que ha sido un proceso de caminar juntas en este aprendizaje, como entramos en todas en piloto automático a la Natalia que yo veo hoy, yo digo, ¿qué nota? O sea, a Nati se le nota que disfruta la vida. Y yo pues externa ahí lo puedo ver, que es ese gozo como de estar aquí. Y creo que con eso también yo ahí me conecto. Es mucho lo que a mí el mindfulness me ha regalado. Creo que una de las trampas de mi mente es estar en mi mente tanto tiempo. Y más como psicóloga había mucho de la formación que era como que toda la respuesta está aquí metida en la cabeza. No, todo el contrario. A mí me ha cambiado mucho la forma de aproximarme como al momento presente porque me doy cuenta que puedo elegir. A mí el mindfulness me ha dado libertad porque yo ya no soy ansiosa, pues no es como que en mi base de personalidad que hay una tendencia a la ansiedad, antes eso me dominaba y a eso le daba mucho poder. Hoy en día me doy cuenta que dentro de mí puede haber un movimiento de ansiedad, pero desde el mindfulness he podido comprenderlo desde un lugar mucho más profundo. Para mí la gran, no sé, aventura en el mindfulness ha sido aprender a observar, a entender que yo puedo estar ahí con todo lo que está pasando y no me tengo que enganchar y puedo simplemente estar ahí como sostenida en lo que hay y darme cuenta que puedo asumir una postura tranquila y serena. Y yo siento que eso me ha evitado tanto desgaste. Yo también, junto con Nati, no sé si el cambio ha sido total, pero sí me siento una María Camila mucho más dueña de sí, mucho más yo. Yo quiero Y esa agregarle, posibilidad, dime. sí, que quiero agregarle una cosita al regalo de mindfulness en mi vida. Y es el que no importa si me pierdo, mindfulness siempre está ahí esperándome para que regrese y ayudarme a ver aquello que no he podido ver, porque ofrece tantas herramientas, tantas miradas, es un marco de referencia tan poderoso que simplemente no importa que me pierda, si vuelvo ahí, vuelvo y veo todo. Entonces, siempre está ayudando a reconectar, siempre está ayudando a reconectar. Tiene esa virtud maravillosa de situarme de nuevo, de ayudarme a poner los pies en la tierra de nuevo. No importa desde dónde venga y para dónde vaya. Ese ha sido como otro regalo. Hablemos un Sí. poco de la historia, porque bueno, hay mitos y leyendas, ¿no? Sobre la historia. Yo quisiera comenzar con un pedacito y es importante mencionar que el origen por allá remoto del mindfulness es en el budismo. Y si nosotros o escuchamos hablar de Buda, es muy bonita la historia, brevemente. Buda era un hijo de reyes, ¿no? Un privilegiado, tenía maestros y tutores, y el papá no lo dejaba que viera nada de las cosas difíciles que pasaban en la vida, digamos que le escondía un poco la realidad del pueblo. Entonces, Buda, cuando salía, él se llama Siddhartha Gautama, cuando salía a hacer el recorrido por fuera del palacio, nunca veía nada, todo lo que veía era bonito, siempre le mostraban la cara bonita de la vida. Pero como todo lo que es la vida y lo que tiene que suceder, sucede un día, salió y de pronto la vida hizo la gestión que tenía de ponerle al frente a un mendigo. Entonces le pregunta a su maestro, ¿y este señor quién es? ¿Y por qué está vestido así?
y el maestro le tiene que contar, no, es que existen personas con carencias, con dificultades, y él experimenta un profundo dolor en su corazón. Y durante 2 o 3 veces luego de un enfermo y empieza a descubrir que el sufrimiento humano existe. Y desde ahí empieza un gran recorrido por la vida buscando cómo aliviar el sufrimiento humano. Digamos que eso es uno de los legados que ha tomado el mindfulness, y es ayudar a la gente a aliviar cualquier situación de dolor. No importa si esta viene por estrés, dolor crónico por enfermedad, un dolor emocional por un duelo o simplemente un dolor porque me siento perdido en la vida. Es un capítulo importante para recordar. ¿Quién le agrega otro? Cami. Dale. Otro, estamos hablando de historia, como de Sí. seguir en la línea de historia. Yo creo que Thich Nhat Hanh, indudablemente, hay que nombrarlo, vietnamita de origen, y Thich Nhat Hanh estuvo como durante todos estos procesos de guerra y decide salir. Y es como que toda esa riqueza y esa sabiduría que tenía la lleva a Europa. Y ahí es donde empieza a hablar de unas nociones budistas de cómo frente al manejo de la vida, de frente a la idea del amor. Y para toda esta mirada occidental que estaba tan centrada en el hacer, poder tener ese puente con Oriente en la riqueza del ser, empezó a ser como un elixir. Y ahí también empieza a generarse un movimiento del ser que quiere estar mucho más enfocado como con estas posturas budistas, estas actitudes que espero que podamos hablar porque son maravillosas y súper importantes, que nos dan mucha, mucha riqueza. Y creo que este hombre en realidad fue uno de los pioneros en poder transportar esta sabiduría desde un punto de vista muy práctico para que la gente se pueda conectar cuando no tienen en su sangre y en su raíz una mirada mucho más oriental, que hay unas cuestiones pues bastante diferentes. Creo Para que mucha, le sumaría este personaje. para mucha gente era muy curioso porque los ejemplos de Thich Nhat Hanh eran tan básicos que él decía, mira, tú puedes lavar los platos viviendo el desespero de tener que lavar los platos, o puedes lavar los platos lavando los platos y disfrutarlo. Y eso es mindfulness. Así que él ponía unos ejemplos, como tú dices, absolutamente prácticos de la vida cotidiana. Yo creo que a él le debemos cómo vivir la vida desde lo más elemental, de lo más básico, que es todo lo que hacemos todos los días, cómo vivirlo desde allí. Y luego llega Occidente. Nati, cuéntanos ese capítulo. Bueno, ahí llega Occidente con Jon Kabat-Zinn, que a mí particularmente me gusta mucho en mis clases y tutorías mencionarlo y hacer referencia y que la gente lo investigue y lo lea, porque nosotros finalmente somos de Occidente y necesitamos esa parte científica, esas pruebitas de qué en realidad es lo que hace la meditación en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, de cómo probamos que esta práctica del mindfulness es una cosa que ya se puede comprobar científicamente, que no es solamente el creer a ciegas, sino que es que tú lo experimentas desde tu cuerpo, desde tu corazón, es inevitable. Entonces esa parte como que tenga la parte occidental, la racionalidad, la medicina y las pruebas, fue útil para mí en mi momento porque empecé muy incrédula también, no he sido una persona como mucho de religiones específicas, entonces a mí me hacía falta una prueba científica, entonces para mí esa importancia de que Jon Kabat-Zinn haya occidentalizado un poquito la práctica, no la haya traído, haya hecho la técnica de las 8 semanas, comprobado, requete comprobado, es como esa base para decir que aquí no estamos nosotros inventando nada, que es una cosa que está más que comprobada, que por eso todos los cursos que uno ve en el mercado tienen la misma duración más o menos, es como la base científica de esto que nosotros sentimos muy desde el corazón. Sí, yo creo que es importante mencionar que la neurociencia, toda la investigación sobre el cerebro, inclusive ahora la neurocardiología, han hecho unas aportaciones muy poderosas al demostrar cómo cambia el cerebro, cómo se disminuye el tamaño de la amígdala, esa parte donde se concentra el estrés, cómo después de practicar mindfulness mínimo 8 semanas disminuye la segregación de cortisol que entra en el torrente sanguíneo y eleva la presión y nos revienta, y cómo se empieza a generar una química cerebral diferente,
cómo se hacen unas conexiones neuronales, cómo se estimulan nuevas zonas del cerebro para producir no solamente conexiones, sino también generar ese funcionamiento diferente de nuestro cuerpo, cómo nuestra fisiología entera cambia. Recordemos que las primeras experiencias de mindfulness en la Universidad de Massachusetts fueron precisamente en el centro que creó el doctor Kabat-Zinn, donde llevaron a personas con dolor crónico y con altos niveles de estrés, y fue así como empezaron a hacer las pruebas de investigación y demostrar cómo se lograba modificar estados tan complejos en el cuerpo. Y de ahí sale una de las primeras escuelas, que es el MBSR, Mind-Based Stress Reduction. Nosotros venimos de otra escuela, que es la escuela transpersonal. Cami, ¿qué es esa mirada transpersonal? Yo creo que en su esencia lo transpersonal es lo profundo, ¿no? Que no solo está el acto de decir, bueno, es que yo tengo mucho estrés, deme una herramienta para poderla disminuir, y nadie le quita la importancia porque tiene un lugar pues muy mágico, y para quien necesite reducción de estrés, las prácticas de MSBR pues son muy buenas. Pero yo creo que a mí, lo voy a hablar a nivel personal, lo que me cautiva de la mirada transpersonal es que es muy holística. Incluye ser humano como en su esencia y experiencia, no solamente como en este encuentro con un factor asociado a un malestar de cómo me enfrento a esa realidad que es el estrés que se genera, sino como en el yo trascendental. O sea, debajo de todas estas capas de mente, cuando estamos ahí sostenidos en silencio, todo eso que surge, eso es de la existencia, y la escuela transpersonal permite esa mirada que es mucho más holística e integradora, en que no es solo mente, en que no es solo cuerpo, no es solo espíritu, y diferenciando aquí que creo que es importante espiritualidad de religiosidad. Espiritualidad es como lo profundo del alma, me atrevería a decirlo, no sé si tengan alguna otra definición que le sumen, pero más allá de las prácticas, porque no genera ninguna disonancia, sino que es como ese encuentro con su ser, en que a veces hay cosas del alma que se traducen en el cuerpo, a veces hay aspectos del cuerpo que se traducen en la mente, y esa comprensión holística hace que el mindfulness desde la escuela transpersonal sea muy integrativo a la experiencia del ser. No sé qué le agregarían ustedes ahí frente a esa respuesta que doy. Sí, total. Me parece muy lindo cuando dices holístico, mencionar que es una integración de todas las dimensiones del ser: mente, cuerpo, emociones, alma, todo, todo, porque no somos no nos podemos separar en piezas aisladas. Todo de nosotros está absolutamente interconectado. También tenemos otra escuela muy importante, Nati, que es el Mindful Self-Compassion. Cuéntanos. Bueno, de Mindful Self-Compassion a mí me cautiva porque es después de ese proceso de vivir presente, de autoconocerme y autogestionarme, que es lo que hay ahora, qué es lo que hay, lo vivo, también es esa parte de qué es lo que yo necesito, cómo me atiendo, cómo me quiero, cómo me trato, cuánto me juzgo, no me juzgo, qué paciencia me tengo, qué no. O sea, toda esa parte que nosotros somos especialistas en hacerlo con nuestros seres más amados, de todas las índoles, papás, parejas, hasta mascotas, y nos cuesta tanto hacerlo con nosotros mismos. Querernos y ponernos en primer lugar para estar sanos y felices, y después poder entregar eso. Porque una persona que no lo resuelve en sí misma es muy difícil ni que lo transmita ni que se lo resuelva a nadie más. Entonces, para mí, la autocompasión ha sido aprenderme a querer, definitivamente. Más allá de esta vocación, creo que tenemos nosotros de querer ayudar a alguien en su dolor, tengo que ayudarme también a mí en mis dolores, ¿cierto? Tengo que gestionarme esa parte que no es tan bonita, tengo que saber cómo solucionarla. Las meditaciones de autocompasión son un rescate, creo que en estos momentos de pandemia, cuarentena y encierro, darnos esos cariñitos, no esperar a que todos nos lo den, sino dárnoslo nosotros mismos, ha sido para mí un salvavidas impresionante de este encierro. Uf, de acuerdo con Nati. Total. Además, porque siempre lo ha dicho el refrán: nadie da de lo que no tiene, ¿no? Y esto de nutrirme emocionalmente, espiritualmente, esto de
ser capaz de mirarme compasivamente, con bondad, con calidez, con un tono suave que no es para justificarme, sino simplemente para generar dentro de mí esa aceptación. Ya hablaremos en nuestro próximo programa de las actitudes mindfulness, pero para empezar a mirarme de una manera distinta, porque la compasión no es lástima, y esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Podemos decir que la compasión es más un verdadero amor o un amor incondicional. ¿Qué dices tú, Cami? No, totalmente de acuerdo. Yo sí siento que el self-compassion lo que invita es a querernos. Además, que yo creo que a mí lo que más me gusta es que la gente habla muy bonito, o sea, teorías hay un montón y gente que habla de cosas y no, bueno, eso suena tan lindo y yo, ¿cómo hago esto? Este es el cómo. Ese ha sido el camino del cómo, desde herramientas simples, prácticas, encuentros empezando desde lo chiquito, como que cada quien a su ritmo. Y ese cómo creo que es fundamental, porque es que si no, uno se queda con un montón de teorías, con la biblioteca llena de libros, pero experiencialmente en la porra de uno mismo o bien vacío, en ese desencuentro. Entonces esta es la riqueza del cómo, desde el Mindful Self-Compassion y desde esta mirada de Mindful Living, que es una mirada pues, mucho más a lo profundo y a lo holístico. Yo tengo una pregunta rápida, vamos a salir un poquito, y es, yo siento que hay gente que la palabra alma y como que encuentro el espíritu, a veces eso se confunde mucho como, o se tiene como una idea de que es lo esotérico. Ujú. Pues como hay, aquí de qué me van a hablar, o sea, de magos, de ángeles, de que sin desprestigiar nada, sino como que desde esa claridad. ¿Cómo lo diferencias tú? Como cuando aquí hablamos de alma y de lo espiritual. ¿Qué es eso desde esto que le apuesta Mindful Living y desde esta postura de mindfulness pues muy, muy nuestra? Muy bien, para introducir la respuesta, voy a hablar de Mindful Living. Mindful Living es la integración de todo lo que hemos hablado antes, del MBCR, del enfoque transpersonal, del enfoque self-compassion, más otras herramientas poderosas del crecimiento personal que vienen de la terapia gestal, el análisis transaccional y otras escuelas. Y nace Mindful Living precisamente como una forma de llegar a eso que tú dices, que es el camino del alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de conectar con dos grandes aspectos. Desde la vivencia en la tierra, con los sentimientos más profundos que como ser humano somos capaces de conectar y tocar. ¿Y esto qué quiere decir? Ser capaz de conectar, de experimentar en el día a día la gratitud, el perdón, la bondad, la misma compasión, esto que llamamos sentimientos nobles y que son la expresión más profunda de lo espiritual en la vida en la tierra, ¿sí? Lo espiritual, como tú lo decías, no es algo raro, no es algo extraño, no es un asunto de místicos, monjes, seres iluminados, no. Lo espiritual es vivir la vida desde lo más puro que hay en nuestro interior y lo más puro lo trae el alma. Y una segunda mirada de lo álmico es aquello que tiene que ver con los aprendizajes profundos que vinimos a realizar, a trascender en esta tierra, que es lo que llamamos el camino del alma. El alma tiene unos aprendizajes, cada ser humano vino a esta vida a vivir una serie de experiencias, a trascender, a integrar. Es más, podemos decirlo muy fácil, a recordar cuál es nuestra verdadera naturaleza, porque de alguna manera eso sería tema de un cuarto programa, lo hemos olvidado. Y es necesario recordarlo para poder vivirlo, porque aquí entramos en uno de los puntos que sé que más nos encanta a los tres. Mindful Living es experiencias, no teoría. Podemos leernos muchos libros, podemos ver Total. muchos videos, podemos googlear todo lo que queramos, pero si no bajamos esto a la experiencia, y esto es a las relaciones, a la vida, a saborear el café, a bañarme, en fin, a todo, no estamos haciendo más que leer y leer y leer y leer. Entonces comencemos a hablar de por qué es tan importante Mindful Living como una experiencia de vida. Bueno, Mindful Living, como Rafa lo dice, es un entrenamiento para la vida. Es todas esas cositas que nosotros en nuestra cotidianidad estamos haciendo inconscientemente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que las hacemos, reacciones, respuestas que tenemos ante las cosas.
Y como lo mencionas, las mismas actividades de la vida cotidiana, lavarse las manos, pues todas nuestras rutinas de aseo corporal, de comer en familia, de educar hijos, de conversar con la pareja, eso hay una manera de hacerlo diferente. Y eso es lo que enseñamos nosotros en Mindful Living. Hay una manera de gozarse esas cosas de una manera diferente. No hay que cambiar el plato en la mesa para que sepa más rico. Hay que comérselo conscientemente, hay que saborearlo. O sea, no es cambiar la vida, de cambiar las cosas que tenemos, la rutina, los novios, las parejas, no es eso. Es aprender a saborearlo de una manera diferente. Creo que esa es la magia de Mindful Living, que no está enfocado en si es el estrés, si es el dolor, si es en la enfermedad, no, es para vivir, para todo. Le sirve a la ama de casa, al super ejecutivo mega estrella, al adolescente que está enfrentando la universidad. O sea, es tan amplio como todos queremos vivir felices finalmente. No hay una sola persona que le preguntes y te diga, mi sueño es vivir triste. Todos queremos esa felicidad y todos la tenemos al alcance. Pero como lo dices tú, es una práctica, no se hace leyendo un documento, hay que practicar, practicar y practicar. Yo le sumaría a lo que dice Nati, es que Mindful Living es calidad de vida. Porque a veces uno está viviendo, pero no está viviendo con calidad. A veces uno está como sobreviviendo o está automatizado, como me levanto, me baño, trabajo, listo, vuelvo y ya. Y Mindful Living en el encuentro, como en las prácticas, y lo que hacemos nosotros es que permite un stop. Como, bueno, hey, detenete, observate, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Porque es que a veces yo siento que comercialmente estamos muy llevados a la felicidad como un estado de éxtasis y que todo el tiempo estamos, ¡ay, lo máximo! Y no, eso es carreta, es que la vida no es así. Y a veces uno llega todo contento, la pareja le dijo algo y te movió, o llega el niño chiquito y te brincó encima, o llega el perro y se pipició, yo qué sé. Como que tantas cosas tan básicas que nos mueven y a veces es la respuesta a qué hago yo con eso que me mueve y cómo puedo yo tomar una postura frente a esto que para mí es mejor. Y un poco conectando con lo que le decía Rafa de lo espiritual, es que es el yo soy. Sartre decía que la tarea es convertirnos en nosotros mismos y Mindful Living, creo que de las cosas que yo más amo es que el antes y después cuando uno hace este acompañamiento es la persona sale más auténtica y con un sabor de lo que habla Nati de la vida, de esa riqueza del momento de que todo puede estar patas arriba en otros lados, pero cuando yo me siento y me tomo ese café, me tomo ese café y aprendo a ver cómo manejo yo este circuito interior de la luz y la sombra y lo que me habita en ese encuentro en la vida con lo que es. Entonces ese yo soy y yo me permito ser. Para mí hay un camino y una venita de lo que yo más puedo amar de este programa, porque siento que ahí hay mucha riqueza, mucha sanidad y mucho gusto en el encuentro de ser persona, con todos los retos que eso trae. Rafa, ¿tú qué Así le es. agregarías ahí? Yo le agrego la definición, mindful living, una inteligente forma de vivirlo todo. Vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos comenzaremos a desmenuzar los elementos de este mindful living, atención, conciencia, momento presente y demás. No se muevan, ya regresamos. Sal. Armoniza y equilibra tu energía vital a través de la terapia de sonidos. Los seres humanos somos frecuencia y vibración. Por ello, a través de la terapia de sonidos, recuperas tu energía natural y tu vitalidad. Terapia de sonidos. Para estar bien. Mayores informes 315-748-8362. El viaje del amor. Un camino al corazón. Un libro para el autoconocimiento que te ayudará a realizar profundas transformaciones en tu vida. Un viaje para descubrirte, encontrarte, abrazarte y amarte. Pide ya el tuyo al 315-748-83. Aprende
Mindfulness es atención plena, un entrenamiento para la vida, para gestionar nuestras emociones, aprender a vivir de una manera más relajada y tranquila, tomando conciencia de los pensamientos y sobre cómo mejorar la vida en los pequeños detalles. Aprende Mindfulness, atención plena. Mayores informes en el 315-748-8362. Y regresamos aquí a lo bueno de la vida, hoy con nuestro tema Mindful Living, una forma de vivir diferente. Comenzamos a explicar un poco por qué es tan importante el tema de la atención, cuando se habla de atención plena. Decía un poco al inicio del programa que a veces nos elevamos, nos perdemos de donde estamos. ¿Por qué el tema de la atención es tan importante para la calidad de vida? Yo voy a empezar hoy en este pedazo. Yo creo que cuando no hay atención, no hay vida. Es a estar en la mente. Y la mente, como puede tener unos momentos muy lúcidos, muy tranquilos, puede tener mucho ruido, que en su mayoría yo creo que es mucho ruido. Entonces la atención es el camino que me conecta a poder estar mucho más aquí. Y mucho más acá me refiero físicamente más acá, porque tenemos un montón de sentidos que no aprovechamos. Entonces, a veces el estar en la mente a futuro, en el pasado, o recordando y sintiendo peso o ansiosos porque no sabemos qué va a pasar, pues eso da mucho descontrol, ¿no? Y cuando uno tiene la atención como una gran herramienta, la atención es la vía directa a lo que yo llamo muy coloquialmente, hey, relájese, todo está bien, todo va a pasar, no hay que cambiarlo todo, no tiene que ser el mejor, no es el peor, como que en todo ese torbellino vuelve y como que nos baja y nos sitúa en un lugar donde uno puede realmente lidiar con lo que pasa cuando es difícil y saborear cuando está el solecito ahí caliente, ¿no? Es muy básico, el encuentro, muy profundo. Así es. Nati. Yo agregaría, pues para irnos al principio, la definición de atención, que es que nosotros tenemos esa capacidad bonita de elegir en qué concentrarnos. ¿Qué pasa? Que no lo elegimos conscientemente y nos vamos a todos esos hábitos que tenemos de cháchara mental, parloteo, diálogos internos y, como dice Cami, viajes al país de no sé nunca, del futuro que no existe y del pasado que ya pasó, y vivimos ¿en dónde? ¿En dónde estamos? Entonces, la atención es como pasarle a la mente ese antivirus a irnos quitando todos esos viciecitos y esos malos hábitos que tenemos en nuestras cabezas para poder lograr ese disfrute del que hablamos antes, que es el café, independiente de lo que esté pasando, es ese delicioso momento, así dure 3 minutos. Es la atención que le pongo lo que me da esa satisfacción. Para mí eso es la atención plena y eso es la magia, es conectar con el ahora y empezar a limpiar hábitos que ni siquiera muchas veces cuando empezamos este camino sabemos que los tenemos, porque uno se da cuenta a partir de la observación que Rafa hablaba, y es cuando me empiezo a observar a mí mismo, decido poner mi atención en qué siento y qué pienso, descubro un montón de cosas que pasan en mi cabeza que nunca ni siquiera había hecho consciente. Entonces, esa es para mí la magia, la atención plena. Me descubro qué está pasando aquí en mi cabeza para poder modificar un montón de cosas. Hay una frase que usamos mucho en el entrenamiento y decimos que donde va la atención va la energía. Para efectos prácticos, basta que nos demos cuenta qué pasa cuando estamos dándole vueltas a un mismo pensamiento, a una preocupación en la mente, y cómo nuestra atención se consume y nuestra energía se desgasta cuando excesivamente nos quedamos con toda la atención, toda la mirada, todo el foco de nuestro momento puesto allí. Eso es un tema muy importante para empezar a profundizar, y es que si nuestra atención no la administramos de manera voluntaria y consciente, ella va a brincar, ella va a pendular, ella va a pasar de un lado al otro y probablemente nos vamos a desgastar muchísimo en la vida. El cansancio no siempre es por la cantidad de trabajo que hacemos,
sino por la forma como lo hacemos. Y esa forma tiene que ver mucho con el uso de la atención. Para aquellos que son demasiado adictos al trabajo, solamente les dejamos esta inquietud. El multitarea puede estar acabando con tu vida y no te has dado cuenta. Mindful Living te lleva al monotarea y sí es posible hacerlo. Bien, un segundo concepto que aquí obviamente nos podemos quedar, pero hablemos de la conciencia, porque hoy se habla demasiado de la conciencia. Cami. Pues lo voy a hablar desde la logoterapia como un complemento a lo que decimos. Desde la logoterapia, en cuanto al sentido de la vida, la conciencia es el órgano de sentido. Y para poder encontrar ese sentido, que siento que es una de las riquezas que uno está tan de frente en el mindfulness, pero es lo que uno llega, es que la conciencia es ese eje que yo voy direccionando para saber para dónde voy y dónde estoy siendo en ese momento. Cuando yo tengo más conciencia, soy más libre. Naturalmente soy más libre. Porque si no puedo, como hablábamos, cambiar una circunstancia exterior desde el mindfulness, con esa conciencia, yo puedo tener la riqueza de entender con esto que tengo aquí, qué quiero y qué puedo hacer. Entonces la conciencia me permite sumergirme varias capas dentro de la realidad que a veces le damos una noción de esto es lo peor y ya, no hay más. Y decir, hey, ¿cómo estoy actuando? ¿Me estoy victimizando? Bueno, no puedo cambiar eso, pero entonces lo acepto y lo transformo, que eso me imagino que lo entraremos a hablar en actitudes o que lo se hablará después. Y la conciencia es el eje de la libertad. Fundamentalmente para mí en el mindfulness ese es el regalo. En la conciencia está esa apertura y ese encuentro. ¿Qué le agregarían ustedes? Yo le agregaría, cuando en mindfulness hablamos del despertar de la conciencia, es esa capacidad que todos tenemos muchas veces sin usar de darnos cuenta. Darnos cuenta es un mundo tan amplio que es darnos cuenta en qué me perdí, darnos cuenta en qué desgasto mi energía, porque si de pronto hoy no salí de la casa al final del día me siento exhausto, y ahí lo que decía Rafa es cuánto te desgastaste. Entonces para mí la conciencia es esa capacidad de darme cuenta. ¿De qué? De lo que haya, independiente de lo que sea, de todo. Estar aquí, darme cuenta de mis pensamientos útiles o inútiles, pero por lo menos con conciencia sé que los tengo, sé a qué me llevan, darme cuenta que a veces mis frustraciones vienen es de unas creencias que yo ni siquiera me he dado la oportunidad de evaluarme. Entonces, para mí esa despertar de la conciencia es un mundo inmenso y creo que los que llevamos ya un tiempo en este camino del mindfulness es eterno. Y qué rico que así lo sea, porque yo siempre tengo la oportunidad de ser más consciente, siempre tengo la oportunidad de darme cuenta de algo nuevo. Para mí la conciencia es ser capaz de estar aquí, conectada, ¿cierto? Conectada, independiente de lo que haya, porque también en este camino de la conciencia y darnos cuenta, se pasa por dolor, el dolor está ahí, los juicios que hago de mí misma, ahí están. Cómo me trato, ahí sigue estando. Cómo yo me doy cuenta de lo que hago, cómo me vuelvo consciente de eso, le busco sus raíces y soy capaz de sanar y soltar. Para mí ese es el poder del despertar de la conciencia. En el sistema de creencias convencional se ha hablado de la conciencia como una voz interna asociada al bien o al mal, y es muy importante hablar que desde Mindful Living no miramos las cosas como buenas o malas, sino las miramos de una forma neutra, y la neutralidad quiere decir reconociéndolas tal y como son y no como yo las quiero interpretar. Es decir, removiendo todas esas etiquetas, adjetivos, calificaciones, juicios y demás que nos podrían llevar a quedarnos atados a una forma única de ver la vida. Y la conciencia precisamente nos está mostrando lo que hay en el momento en que estamos observando, y como cada momento es totalmente diferente. Y esto nos conecta con el tercero de los conceptos que quiero que hablemos hoy, es qué significa esta famosa frase de vivamos en el aquí y en el ahora, que también ha tenido muchas interpretaciones, algunas distorsionadas, ¿no? Nati, ¿quieres empezar esa tú? Para mí el aquí y el ahora, creo que muy ligado a lo que decía anterior, es
ser capaz de saborearnos este presente, independiente de cualquiera que sea la situación o circunstancia. Yo con las personas que acompaño, llega uno como a una cosita y uno empieza hasta a disfrutar a veces de las crisis y de lo maluco y del dolor, porque ya en este vivir en el aquí y el ahora el dolor es gracias, porque es que si no sintiera dolor no sería un humano, no estaría vivo, no me estaría pasando nada, ¿en dónde estoy? Entonces ese aquí y el ahora es aceptar lo que la vida que tenemos sea la que sea como la tenemos. Con las herramientas que nos da nosotros Mindful Living, uno ya sabe cómo gestionar eso, pero el aquí y el ahora es aprender a recibir todo, sea lo que sea y como sea, y muchas veces no son cosas de nuestro agrado porque no encajan en nuestras listas de expectativas, que viene de estas creencias viejas de que tenemos que vivir la vida como un libreto, de que todo nos tiene que pasar en cierto orden o en cierta manera, y eso me hace totalmente infeliz o nos hace muy infelices a muchas personas. Cuando yo me sitúo en el aquí y el ahora, esta es la vida que tengo hoy y la aprendo a gestionar y a disfrutar y a saborear, independiente de que esté pasando no lo que yo pensé que correspondía, me tocaba, merecía y demás otros adjetivos que le podemos dar. Totalmente de acuerdo contigo y quiero llamar aquí la atención en que una de las distorsiones que ha habido sobre el aquí y el ahora es creer que es vivir el momento y ya, subrayando un poquito esa última parte, porque no se trata de vivirlo y ya, porque si igual no estoy presente, consciente, en atención plena, de nada sirve y no se trata simplemente como de que pase lo que tenga que pasar y ya, porque la diferencia grande entre hacerlo de esa manera y hacerlo desde la vivencia de Mindful Living es de qué manera estoy haciendo de este momento una experiencia de vida trascendente, que importe, que tenga sentido, que no sea por pasar el rato, que es, repito, una interpretación distorsionada del aquí y el ahora. Sí, yo les agregaría también, es algo que hemos hablado mucho y es que a veces estamos en modo casi que lucha o huida. Estamos peleando ante un montón de cosas que no nos gustan, sea una persona, sea una situación, sea un sentimiento, o estamos huyendo de un montón de cosas. Entonces podemos estar aquí ahora y ya, pegados a Netflix, idiotizados, sin saber qué es lo que se está moviendo, pero a la larga el vivir aquí ahora y ya es también uno correr el riesgo de seguir repitiendo un montón de círculos viciosos. Y ahí sí lo miramos como con lo que dice Nati, con esa mirada más allá del malestar. Nos llega gracias a movernos, a querer hacer las cosas diferentes y nos incomoda y nos sacude la vida pidiéndonos a gritos que nos atendamos trascendentalmente. Es como, hola, amigo, aquí estoy, recuérdame. Y eso lo dice con una migraña, con una tensión horrible de la espalda o con uno sentir que está haciendo lo mismo. Como la gente que dice, no, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Hey, ¿cómo has estado viviendo tú eso y qué es lo que no has aprendido? Entonces, el vivir aquí ahora, el de Mindful Living, es cortar las cadenas de ser esclavos de la repetición y de la ignorancia de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Entonces, ahí está la riqueza para mí. Sí, esto me lleva al último concepto en los minuticos que nos quedan y es el tema de las emociones. Tradicionalmente la gente ha pensado que las emociones hay que controlarlas, ¿sí? Entonces siempre se ha dicho, es mejor que se calme, cuente de 1 a 10, conténgase porque donde usted explote, o si alguien está triste, no llore, no llore, vaya, tómese un vasito con agua, una aromática, cálmese, o si, en fin, no importa cualquiera que sea la emoción que nos llegue, se ha dicho de controlar. Y en Mindful Living hablamos de gestionar la emoción. Ayudémosles a nuestros oyentes a entender cuál es la diferencia entre controlar y gestionar emociones. Una y una. Creo que nosotros debemos tener una relación sabia con nuestras emociones, porque cuando nosotros queremos controlarlas, tenemos ese sistema que decía ahora Cami, que es huye o pelea, y es me rehúso, bloqueo, evito la emoción que tenga porque está catalogada en desagradable o maluca o emociones malas, que sabemos que finalmente ninguna es,
para mí es ese controlar, que es, tú sabes, tú la empiezas a sentir y tu mente de una te dice, no puede sentir eso, usted no puede estar triste, usted no puede llorar, usted tal cosa, o hágasela fuerte, o victimícese y llore y patalee 15 días enteros porque usted está muy triste. Pero cuando yo desde la conciencia me acerco a esa emoción, sea la que sea, ahí ya se me abre a mí un mundo que les digo yo, aprende uno hasta, no voy a decir disfrutar porque sería como masoquismo, pero uno ya no le tiene tanto miedo a sentir dolor. Por ejemplo, uno aprende a conocer su dolor, a gestionarlo y a saber que es parte de la vida y que no tengo por qué bloquearlo, ni huir, ni victimizarme y quedarme a vivir en él para llamar atención o tantos mecanismos que ya Cami aquí es experta. No, yo creo que la experticia todos la tenemos en la medida en que nos vamos conociendo, porque es que esto es desde lo más humano que hay más humano que sentir un montón de emociones y darle un montón de interpretaciones, eso es lo que tenemos muchas veces naturalizado. Y el suprimir es como una invitación a la emoción que esté ahí más tiempo. Y a veces es que esa es la trampa de lo lindo del ser humano, que quiere una cosa, quiere no sentirlo, pero en su quehacer lo único que está haciendo es alargándolo. Entonces aquí el regalo también es eso, es que cuando yo gestiono, yo le permito que la emoción pase, me enseñe, se vuelva mi amigo, porque qué tan difícil habitar un cuerpo donde yo no tengo un permiso de sentir rabia, o de sentir tristeza, o de sentir dolor. Qué encarte y qué cansancio. Y aquí la invitación es, no necesitamos estar encartados con las emociones, no tenemos que sentirnos tan cansados y no tenemos que estar sintiendo la vida con un malestar, porque es que las emociones son parte natural de esto de ser humano. Son hermanas también emociones, pues como llamaría yo en algunos casos, y uno es como, no, cualquier hermana está rabia. Pero bueno, yo creo que es que el tema emocional, y más desde esta mirada, es tan rica, porque lo hace tan fácil poder decir, esto que yo me la estaba haciendo tan difícil no tiene que ser así. ¿Cómo? Y eso es un sabor que yo de las cosas que más le agradezco a mindfulness y al mindful living es eso, Así es es. no estar tan encartado conmigo. Y el recurso por excelencia para vivir en las emociones es observarlas. ¿Y qué quiere decir eso? Es que si estoy sintiendo esa emoción, me puedo dar el permiso, el regalo de verme en ella y darme cuenta de dónde viene, cuándo nació, qué la moviliza, no para racionalizarla, sino para traerla a eso que ya decíamos ahora que es el plano de la conciencia, desde el cual la mirada que tengo a la emoción ya es otra. Porque, voy a decirlo de esta manera, la emoción sin conciencia es drama, ¿sí? Total. Es drama. Y en el drama entonces protagonizamos un papel y se nos olvida que nosotros no somos ese papel. Entonces, cuando hablamos de observar la emoción, usamos mucho esta palabra que es desidentificarme. Yo no soy esta tristeza. Yo siento una tristeza, pero no me puedo volver ella porque igual, como decíamos ahora, la atención y la energía me consume. Pero si yo observo que la siento, de dónde viene y además qué me quiere decir, qué necesita ser expresado. Entonces, esa observación, contrario a eso que hablamos del control, me permite entender el regalo que toda emoción trae y es un aprendizaje. Y eso es esencial. Finalmente podemos decir que Mindful Living es todo un sistema de aprendizaje conectado desde la atención plena, desde la conciencia, desde vivir el aquí y el ahora y obviamente desde la gestión de las emociones. Y no quiere decir que ahí se agote. Los vamos a invitar a una serie de programas. Este es el primero. Yo espero que Cami y Nati acepten la invitación, por lo menos 2 o 3 más. Pero por supuesto, eso no hay duda. Claro que Gracias. sí. Muy bien, para que acompañemos a nuestros oyentes, ¿no? De todas maneras, si alguien ya quiere consultar con alguno de nosotros, Cami, ¿dónde te ubican? ¿Redes sociales? ¿Celular? Mi celular es la mejor fuente para contacto. Es 310-484-7324. Si quieren un mail, info@macamila.com. Pero por Vale, favor, principalmente por celular, que por muy ahí bien. estamos muy conectados todos.
Natalia Jaramillo. Bueno, me pueden seguir en Instagram en @mantra_ y 3Ms, mindfulness, meditación y macramé, que es una de las meditaciones activas que tengo. Ahí en el Instagram me pueden conocer más. Y mi celular es 311-306-0153. Ahí también estoy súper pendiente. Muy bien. Y los invitamos a que nos llamen al 315-748-8362. Pronto estará iniciando un entrenamiento de Mindful Living para que no se lo pierdan. Será vía online a través de algunas de las plataformas que todos usamos para los contactos. Y es una sesión semanal de 2 horas durante 5 semanas, el módulo inicial. Repito, 315-748-8362. Está empezando muy pronto, o sea, llame ya y no se lo pierda. Una frase para cerrar. Cami, ¿qué mensaje dejarías a nuestros oyentes de lo bueno de la vida? No nos perdamos de la riqueza de la vida por creer que lo podemos hacer todo. A veces hay mucho por aprender y el mindfulness es un gran regalo para poder encontrarnos y aprender mucho de nosotros, porque la riqueza está aquí. Y este es el cómo, este es el camino del cómo, de lo que para mí es lo más importante en la vida, que es la tranquilidad. No perdamos esa oportunidad de entrar al cómo de la tranquilidad. Muy bien, Nati. Mi mensaje es que nunca es tarde. Nunca, nunca a los 20 años, a los 40 años, a los 60 años, a los 70, a los 80 años. Si te quedan 2 años de vida, pues 2 años felices. Entonces nunca, nunca es tarde para buscar la felicidad, para sentirnos tranquilos, para ver la vida de otra manera, para conectar diferente con nuestros seres queridos, con nosotros. O sea, se puede empezar en cualquier momento. Lo quería aclarar porque mucha gente cree, no, pues es que yo ya me voy a jubilar, yo ya para qué eso, ay, tan rico eso si fuera joven. No. O sea, esto en el momento que se recibe el regalo, ese es el momento, ese era el momento perfecto para esa persona. Entonces, para vivir feliz nunca hay un momento, siempre. Aquí está esta puerta que ya nosotros estamos aquí para abrirla, para que todos la toquen, porque sí se puede cultivar una mente feliz. Y yo le diría a todos, vinimos a este mundo a ser felices, así que regálate una mejor forma de vivir. Y esa forma de vivir puede ser mindful living, porque va a ser una forma diferente de estar en la vida, con todo y mucho más en estos momentos. Así que acompáñanos en nuestro próximo programa para seguir hablando de mindful living. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Rafa, Cami, abrazo. Y hasta la próxima. Yo soy Rafael Hernández y esto fue Lo Bueno de la Vida. Lo bueno de la vida. Una mirada fresca y positiva del día a día para aprender a vivir feliz.